Lo hemos comentado aquí en Noticias 24, esta jornada se constituyó en la comisión investigadora por el caso de convenios, instancia que será presidida por el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. Vamos a hablar justamente de ese tema con el diputado Castro a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. A ver, diputado, bueno, se constituyó recién, tiene, si no me equivoco, usted me corrige, 60 días para desarrollar su labor la comisión investigadora. ¿Solamente se va a enfocar en lo que tiene que ver con el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda o va a ampliar lo que es su espectro de investigación? Se lo pregunto por la cantidad de fundaciones que están siendo investigadas, por ejemplo, por el Ministerio Público en 11 regiones del país, y también considerando que no solamente es reparticiones del gobierno central, sino los gobiernos regionales los que están involucrados acá. Exactamente, la verdad es que nosotros tenemos 90 días, pero nosotros no hemos impuesto un plazo menor. Nos interesa también para la tranquilidad de la ciudadanía hacerlo en un plazo mucho más acotado, no por eso más débil la investigación, sino que mucho más concentrada, y en ese sentido entregarle todas las herramientas y todo lo que podamos indagar al Ministerio Público y también a este Congreso Nacional, de manera de cambiar las leyes que sean necesarias para poderle dar la tranquilidad a la gente. Yo creo que todos los ojos de la ciudadanía, tanto a nivel regional, yo soy representante de Antofagasta, imagínense cómo estamos en la región, y por otro lado, todos los ojos de la ciudadanía en todo Chile están puestos sobre nosotros para que podamos en el fondo esclarecer y no meter nada bajo la alfombra. Lo que usted decía es efectivo, vamos a ampliar obviamente la investigación. ¿Y eso por qué? Porque las comisiones investigadoras se pidieron en 3 formatos o 3 presentaciones, y una de ellas consideraba también a los GORES. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo que usted dice, de que está aquí la Contraloría, está la DIPRES, están los GORES, están los gobiernos, están el MIMBO, etcétera, es que todas esas aristas las vamos a ver de forma complementaria. Ya. Ahora, teniendo claro eso, porque esto es bastante amplio y se han puesto un plazo de 60 días con la posibilidad de llevarlo a 90. Ese también es relevante el punto. Así es. Son distintas hebras, muchísimas hebras, diría yo, para todo un aparato, para todo, como han dicho algunos entendidos, un sistema que se puede ir fraguando. No sé si sistema, porque evidentemente aquí hay un punto que le quería preguntar. A la par, o en paralelo más bien, hay una investigación judicial, una arista judicial de este caso. ¿Cómo pueden confluir y conversar estas dos? Obviamente entendiendo que son organismos completamente autónomos, la Cámara Baja con lo que puede ser la investigación del Ministerio Público. Sí, yo creo que usted da en un punto sumamente importante. Aquí son distintas hebras, pero hay un modus operandi, o sea, hay un núcleo que los junta a todos. Revolución democrática, hay un Es que núcleo no también necesariamente. Es que eso es lo que ha político. ido sumándose en este Por tema eso, de las hay transferencias un directas. mutando. Hay un mutando, pero también hablamos de probidad, o sea, cómo el gobierno, cómo el Estado ha generado la probidad. Por ejemplo, existe un consejo de probidad, un consejo de De auditorías auditoría. que no está por ley, pero debería funcionar normalmente en todos los gobiernos. En el gobierno anterior, por ejemplo, teníamos las últimas veces que sesionó, por ejemplo, el año 2018, sesionaban aproximadamente una vez al mes, y era justamente para saber cómo estaban generándose las transferencias directas a los gobiernos, a las fundaciones, etcétera. ¿Por qué aquí no se actuó de la misma manera? ¿Por qué bajamos los estándares, por ejemplo, en que las fundaciones pudiesen tener mínimo 2 años? ¿Por qué ahora 0 años para poder adjudicarse 1.000 y tantos millones de pesos, 600 millones de pesos, 400 millones de pesos, y gastárselo en las cosas que hemos visto? O sea, la ciudadanía realmente, yo creo que necesita, para poder limpiarse, para poder dar vuelta a la página, una respuesta. Y esta respuesta tiene que tener 2 cosas. Número 1, una consideración penal en aquellas personas que estén involucradas en ilícitos, y 2, una connotación política. O sea, no es posible lo que está pasando hoy en día, que el gobierno simplemente se ha desangrado en términos de un par de seremi, un par de cabezas. Imaginémonos que en Antofagasta, con todo lo que ha pasado, ha salido solamente el seremi de la cartera. De vivienda. Nadie más. Eso estamos hablando, que realmente, aparte de las palabras de buena crianza, de decir aquí caiga quien caiga, la verdad es que no ha caído nadie. A Absolutamente ver, pero la nadie. Y comisión vemos que investigadora, diputado, para tenerlo claro, busca que caiga quien caiga, que caiga quien tenga que caer, ¿solamente eso o también solucionar las hebras, los problemas, un sistema que
a ver, el sistema puede tener estas brechas, menos o más exigencias. Finalmente eso, independiente de la persona inescrupulosa que aprovecha ese problema en el sistema, pero también buscaría, más allá de hacer rodar cabezas, de que esto no vuelva a ocurrir, de saber la verdad en los distintos casos. Por supuesto, o sea, Porque si si quizá no, hay que pasar este consejo, claro, o sea, es una crítica real que se le hace muchas veces a las comisiones investigadoras, pero hay varias cosas. Número uno, es que pocas entiendo que veces siempre se busca una la responsabilidad oposición, política, que es exacto, el objetivo que tiene. exacto, ese es el fin principal que Claro. no lo hemos visto. O sea, hemos visto un actuar muy lento del gobierno en cuanto a responsabilidades políticas, que es una forma de descomprimir el ambiente que se vive y de que entren personas nuevas para que salga a la luz la verdad. Si aquí no es solamente sacar un ministro para que salga, sino que para que entre otro y realmente diga, oye, estos son los problemas y así se solucionan las cosas. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Número uno, responsabilidades políticas. Número dos, dar material para que este Congreso pueda trabajar y cambiar a ley cosas importantes, como lo conversábamos recién, el Consejo de Auditoría, que pasa a ser por ley, por ejemplo. Es importante Ya. también para De la hecho, hay un proyecto de discrecionalidad de ley los de la fondos. administración Bachelet, ¿Cómo? lo apuntaba el ministro Elizalde hace 2 días, si no me equivoco. O sea, la ley, el Sí, proyecto está, es cosa de el proyecto está, levantarlo o de por revivirlo. supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que Más allá de antiguamente en los lo que gobiernos puede definir anteriores una sí comisión había investigadora. funcionado el Consejo. O sea, el Consejo lo peor es que, independiente que sea por ley o no por ley, yo creo que debería ser por ley, por Ok. supuesto, vamos a estar disponibles, pero esto es igual ha funcionado. O sea, ¿por qué durante todo este gobierno no ha funcionado una entidad que lo que busca es frenar este tipo de situaciones? Que justamente decirle, oiga, ¿sabe qué? Por acá se puede presentar un problema, párelo. Eso no se ha dado en este gobierno y yo creo que sí puede ser un material muy bueno para saber responsabilidades políticas, entregar también, no nos olvidemos algo. Aquí nosotros vamos, tenemos la potestad, yo tengo la potestad de citar a todas las personas que considere dentro de los organismos de Estado deban estar presentes. O sea, aquí vamos a citar, por ejemplo, a la directora de presupuesto, a exdirectores de presupuesto también de gobiernos anteriores que espero yo que vayan en el fondo a decirnos por qué está bien o está mal lo que se ha hecho. Claro, a ellos se les Vamos a invita. citar ministros, exacto, vamos a invitar y a citar a ministros, exministros, y por lo demás también yo no tengo absolutamente ningún problema en enviar un cuestionario al presidente de la República y al expresidente de la ¿Eso República lo para considera o no lo saber. descarta? ¿Es una posibilidad? ¿Cómo lo ve? Es una posibilidad cierta y Ya. se soluciona de la siguiente forma, porque pueden haber personas que no quieren que al presidente de la República se le haga llegar un cuestionario. Bueno, eso se vota en la comisión. Sí, Y si se recordemos vota ahí, en la usted me comisión, corrige, se envía. diputado, que en términos de las facultades que tiene la Cámara, cita a los funcionarios públicos, tienen que ir, pueden haber justificaciones, excusas, ahí lo verá obviamente la instancia, y a aquellos quienes no son funcionarios públicos se les invita, o sea, es voluntario. En el Se le caso del invita. presidente de la República hay una situación distinta por ser presidente de la República, Exacto. donde se le puede enviar un cuestionario, o sea, si se le cita, no hay una obligación del presidente de asistir. Exacto, lo Ya. que sí es que, bueno, será la misma ciudadanía y el que nada hace, nada teme, y por lo tanto, si yo invito a una ex autoridad o cito a una autoridad, yo creo que es cierto, puede haber algún problema para no asistir una vez, pero vamos a tener varias sesiones que yo les voy a dar la posibilidad de asistir a estas autoridades para que nos expliquen realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las consideraciones que están teniendo y si realmente vamos a seguir mirando al cielo o esto vamos a tomar el toro por las astas, como se dice, y realmente darle un curso como corresponde. ¿Citar al ministro Jackson, me imagino? Sí, por supuesto. El ministro Jackson, en el momento de que era SEC3, él debería haber mandatado a la subsecretaria, en ese momento la subsecretaria Lobos, para constituir este Consejo de Ya. Auditoría, y al parecer no lo hizo. Pero usted lo O citaría sea, por yo este no sé. punto, no por la arremetida política que ha tenido la oposición que usted representa en términos de que no permanezca en el ministerio y apuntándolo, y eso fue por parte de la UDI en una manera bastante directa y con varios problemas, casi que imputándole delito, solamente por el tema de haber sido Sexpress y Consejo de Auditoría, no por todo lo demás. No, por supuesto que ahí le vamos a preguntar y tendrá que responder como está obligado por ley, tendrá que responder si, por ejemplo, sabía o no sabía del caso de Democracia Viva antes, cuando lo sabía la dirigencia de su partido, el que él formó. O sea, hay cosas políticas también. Esta es una Cámara política y yo en ese sentido no voy a impedir ninguna pregunta de ningún diputado que le haga directamente al ministro. Y si el ministro no quiere contestar,
no tiene otra que hacerlo. O sea, aquí en esta comisión o se contesta, y si no quiere contestar, bueno, enviaremos esos antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio será quien determinará si esta persona estaba o no involucrada, por ejemplo, en algún delito. Aquí lo importante es cuidar a la ciudadanía. Nosotros estamos para entregarle certezas y para entregarle claridad. ¿Cómo cree usted que va a ser el trabajo con los integrantes que representan al oficialismo en esta comisión investigadora? Bueno, ya partimos con algo que ellos no estaban de acuerdo en el cuestionario, por ejemplo, pero yo creo que la mayoría de la lógica, la mayoría del sentido común se va a dar en algunos Cuestionar al presidente. representantes por algo yo soy presidente justamente sin tener una mayoría política en la Cámara. Eso habla de dos cosas. Número uno, de la tremenda responsabilidad que tengo como representante de Antofagasta, como oposición, y también habla de la necesidad de que no haya blindajes para nadie. Ya, pero usted se lo pregunto porque oficialismo y oposición aquí tienen miradas totalmente contrapuestas. Entonces, una comisión investigadora donde están estas dos almas, podríamos decir que tiene que ser así, por supuesto, para que sea un trabajo transversal en un tema de alta efervescencia política, puede de alguna manera ir complicando esa conversación y finalmente lo que busca la comisión, que es buscar responsabilidad política y ojalá poder encontrar también la verdad y evidentemente en su instancia derivarla al Ministerio Público, por ejemplo. Cuando hay un tema netamente político con miradas completamente contrapuestas puede ser complejo, ¿no? Sí, pero yo aquí estamos hablando de algo muy distinto a otras comisiones investigadoras. Acá estamos hablando de robo, aquí estamos hablando de negligencia, aquí estamos hablando de probidad, estamos hablando del dinero de los más pobres que fue utilizado probablemente en campañas políticas. O sea, estamos hablando de algo que debería ser absolutamente transversal. O sea, una persona que se opone a una investigación o un diputado que no está en la línea de buscar cuál es la verdad de esto, la verdad es que está rozando prácticamente también en un delito. Ahora, pero Yo ¿cómo creo que evitar todos una estamos para confrontación entre representar. las dos partes? A eso me refiero, diputado, cuando solamente los dardos apuntan a la administración, al gobierno del presidente Boric. Que puede pasar, de hecho está pasando. Termina un poco la discusión del día a día así. Bueno, yo creo que aquí van a pasar dos cosas. Número uno, que la democracia se va a imponer, la visión del sentido común se va a imponer y el campanazo que se pega en las comisiones, o sea, cuando uno cierra el acuerdo es por mayoría y esa mayoría después se ve reflejada en un informe que se emite a la Cámara y la Cámara con respecto a eso también emite favorable o Sí. desfavorablemente este informe y ahí obviamente permea hacia las distintas instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio Público. Ujú. Yo no sé si las comisiones, ahora me entra la duda, si a las comisiones puede ser citado, entiendo que no, el representante del Ministerio Público, por ejemplo, el fiscal nacional, cuando hay investigaciones en paralelo desarrollándose. Sí, yo no voy a cometer el error, por ejemplo, de invitar quizá al fiscal a cargo del caso, Ya. pero obviamente la línea investigativa y yo puedo pedir también una sesión secreta. Y en esa sesión secreta sí podemos hablar temas un poco más álgidos, como se hacen distintas comisiones, como la comisión de inteligencia, etcétera. Y sí voy a invitar, obviamente, a citar al fiscal, ¿Tiene al fiscal considerado regional citar al fiscal también. nacional y se podría? A eso voy. Sí, sí, perfectamente. Ya. Sí, y él ha ido, por lo demás, al Contralor General de la República también, y son personas que por lo demás son muy llanos. Yo he tenido una muy buena relación con él, por lo menos, personalmente como diputado, igual que con el Contralor General de la República, y lo que yo espero es que esta comisión nutra justamente, porque como usted bien lo dijo en un principio, son tantas las aristas y es tan la ola en términos de encajes que hay, de engranajes que hay con todo esto de las fundaciones, yo creo que cualquier ayuda es buena para poder aclarar lo que ha pasado. Usted leía sus primeras declaraciones como presidente de la comisión investigadora, diputado Castro, que espera tener una conclusión de esta comisión antes del 18 de septiembre. En septiembre va a haber un hito que es bien relevante en todo esto. Hay muchísimo, pero este me da vuelta la cabeza, que sería ya el comienzo, va a faltar poquito, para la discusión del proyecto de ley de presupuesto, que claramente transferencias directas, convenio, hay partidas que pueden ser objetadas, digamos, por Moro y Cristiano, o sea, va trazabilidad del gasto, estamos en discusión de pacto fiscal, ¿para qué decir? ¿Esto podría de alguna manera, a su juicio, tener complicaciones? El trabajo de la comisión investigadora con lo que va a ser próximamente el ingreso de este proyecto, no me acuerdo, es a final de septiembre, siempre me olvido un poco, lo reconozco.
Sí, se vota en octubre, se discute a final de septiembre, en Sí. octubre, votándolo al final de octubre. Usted tiene bastante razón, se da bastante, porque efectivamente lo que yo espero es que no trabe, al revés, pueda facilitar algunas partidas que nosotros obviamente las deberíamos, creo yo, modificar, y de las cosas que aparezcan acá, obviamente tiene que permear, tiene que fluir hacia estas modificaciones, o sea, lo que son transferencias directas, lo que son discrecionalidad, por Eso. ejemplo, de gobernadores regionales. Hoy en día deberíamos eso, es mucho más rápido que una ley, las modificaciones que nosotros podamos hacer a la ley de presupuesto. No nos olvidemos que el subtítulo 33, el 23, el 24 son los subtítulos que justamente, es bastante técnico, pero justamente hablan de estas disposiciones. Claro. Por ejemplo, el 23, si mal no recuerdo, habla de, o el 23 creo que es, habla de compras públicas. Todo lo que pasa por compras públicas, aquí los chilenos saben perfectamente lo difícil que podría llegar a ser engañar al sistema, la cantidad de filtros, de timbres que se necesitan. Pero cuando uno lo pasa, por ejemplo, por el 33, lo pasa por estas asignaciones directas, prácticamente es libre. Sí, lo O que pasa sea, es que el aquí sistema de compras públicas considera empresas con fines de lucro, que hay una competencia bastante distinta a lo que podría ser con una organización sin fines de lucro ahí. O sea, claro, el claro. sistema de exigencia no puede tener las mismas exigencias, pero no podemos involucrar en el mismo sistema a empresas con fines de lucro con organizaciones sin fines de lucro, que son las fundaciones en este Sí, caso. pues, el problema está en que las fundaciones, fíjese, por ejemplo, por darle un caso, el caso Procultura, el caso Fachadas, existe un ítem donde ellos hablan de utilidades. Ya. Utilidades, que de acuerdo, una fundación puede reinvertirla en otra parte de Chile, que me parece muy triste, pero sí habla de utilidades. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que ser mucho más acuciosos. Tenemos que ser, el sedazo tiene que ser mucho más fino, porque efectivamente cuando uno habla, por ejemplo, también de giros, los giros de estas fundaciones, no sé, hablaban de venta de libros, pero el objeto de la fundación era ayudar al prójimo, entonces pasa Sí. absolutamente todo. Entonces yo creo que la línea es muy fina, y yo creo que Chile ya no aguanta nuevamente un segundo año, por ejemplo, con este problema. O sea, nosotros debemos solucionarlos antes de fin de año. Por eso es que yo me autoimpuse también el límite del 18 de septiembre, ojalá. Es cierto, quizás no podemos pasar, pero yo voy a esperar cumplirlo, de esa forma entregar todo y que esto no quede en el olvido, sino que sea una comisión que realmente entregue algunas herramientas y elementos capaces de ayudar al sistema. Diputado Castro, nos quedan unos minutos de conversación agradeciendo su disposición, por supuesto. Bien, agradecerle. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos con otras informaciones también en el Congreso. Que esté muy bien. Gracias a usted. Gracias, cuídese.